La lectura era uno de los principales intereses de los victorianos. No solo los libros y los periódicos, sino las revistas, guías de viajes, revistas sensacionalistas, penny dreadfuls, historias populares e incluso cómics tenían gran éxito entre la sociedad. Y la llegada del ferrocarril hizo posible una distribución de material de lectura por todo el país con rapidez. Los kioscos, propiedad de H. W. Smith, situados en las estaciones, proporcionaban a los lectores las últimas ediciones de las publicaciones más esperadas. La empresa H. W. Smith sigue presente en la actualidad en las estaciones y calles inglesas. Los esfuerzos de los reformistas para acercar la educación a todas las clases sociales hicieron posible que las clases menos acomodadas tuviesen acceso al aprendizaje de la escritura y la lectura. Para los adultos se organizaban clases y reuniones para enseñarles a leer y a escribir, y se trataba de que los niños acudiesen regularmente a las escuelas. Las bibliotecas estaban vetadas a los obreros. Los horarios de apertura coincidían con sus horarios de trabajo, por lo que les resultaba imposible visitarlas, pero poco a poco el número de bibliotecas públicas se incrementó y amplió su horario, por lo que el acceso a ellas por parte de las clases trabajadoras fue más fácil. The Times, que se comenzó a publicar en 1785, era el periódico de referencia. Era caro y solo tenían acceso a él las clases altas. Los impuestos a los que estaban sujetos los periódicos los convertían en publicaciones que por su precio no estaban al alcance de todos. La supresión de la tasa de impuestos hizo que los periódicos se abaratasen y aparecieran nuevas publicaciones como The Daily Telegraph o el más sensacionalista Daily Mail. A partir de aproximadamente 1850, aparecieron las publicaciones específicas para niños en forma de novelas o cómics. Los autores literarios más populares como Charles Dickens o Elizabeth Gaskell editaban sus novelas publicando capítulos mensuales en revistas que eran esperados con ansiedad por los lectores, no solo los británicos sino también estadounidenses. Muchas de las mejores escritoras que ha dado la literatura inglesa, como las hermanas Bronte o Mary Ann Evans, más conocida como George Eliot, comenzaron a enviar sus obras a las editoriales bajo nombres masculinos. El fantástico Wilkie Collins o Arthur Conan Doyle tenían un gran número de lectores que se incrementaba con cada nueva publicación de una obra. Thomas Hardy, aunque obtuvo un gran éxito con sus novelas, conmocionó a la sociedad victoriana con sus historias rurales demasiado realistas y alejadas del mundo ideal en el que le gustaba imaginar que vivían. Sherlock Holmes es un ficticio detective privado creado por el autor británico Sir Arthur Conan Doyle. Al referirse a sí mismo como un detective consultor en las historias, Holmes es conocido por su habilidad con la observación, la ciencia forense y el razonamiento lógico que limita con lo fantástico, lo que emplea al investigar casos para una amplia variedad de clientes, incluido Scotland Yard. Apareció por primera vez en forma impresa en un estudio en escarlata de 1887. La popularidad del personaje se generalizó con la primera serie de cuentos en The Strand Magazine, que comenzó con un escándalo en Bohemia en 1891. Cuentos adicionales aparecieron desde entonces hasta 1927, llegando a un total de 4 novelas y 56 cuentos. Todos menos uno están ambientados en la época victoriana o eduardiana, entre 1880 y 1914. La mayoría están narrados por el personaje del amigo y biógrafo de Holmes, el Dr. Watson.
quien suele acompañar a Holmes durante sus investigaciones y a menudo atiende casos con él en la dirección 221B Baker Street, Londres, donde comienzan muchas de las historias. La ilustración victoriana del libro. La aventura de la historia del Imperio Británico. Muchos historiadores coinciden en señalar al Imperio Británico durante el siglo XIX como el más grande imperio de la historia de la humanidad. En los juicios, los abogados defensores alegaban en defensa de sus defendidos su alineación lunática, como en el caso de Charles Hyde, quien cometía sus crímenes únicamente en las noches de luna llena y que sirvió de inspiración para Robert Louis Stevenson en su Dr. Jekyll and Mr. Hyde. O como el propio Jack el Destripador de 1888, al que los tabloides londinenses atribuían sus crímenes por el influjo de la luna llena, aunque en realidad los crímenes estaban más influenciados por ser un fin de semana que por el mismo plenilunio. Frente a los espacios abiertos del mar y la aventura, el caso del Dr. Jekyll transcurre de noche, en las calles frías y desapacibles de Londres. Las autoridades británicas se preocuparon por la proliferación de lunáticos en la era victoriana y consideraron imprescindible poner medios y recursos tanto para la sanación de los enfermos como para proteger a la sociedad de las posibles inclinaciones criminales. El Londres victoriano de Conan Doyle y Sherlock Holmes, de los descubrimientos científicos, del jardín zoológico, de Alicia en el País de las Maravillas y de Peter Pan, de los opiáceos y la prostitución. Así nació y floreció un nuevo tipo de institución, los asilos para lunáticos. Entre agosto y noviembre de 1888, el terror invadió las calles del este de Londres debido a los crueles asesinatos de Jack el Destripador.
Los asilos para lunáticos victorianos se multiplicaron por el influjo de la luna llena y fueron más de 300. Llegaron a contar a finales del siglo XIX con 75.000 residentes, más de 320.000 pacientes a lo largo de 100 años, y posibilitaron el florecimiento de una profesión, el alienista. Posiblemente el más famoso asilo para enfermos mentales por influjo de la luna fue el Bethlehem Royal Hospital para lunáticos, lugar donde encontró su inspiración uno de los más increíbles artistas de la era victoriana, el pintor Richard Dad, 1817-1886. Este artista victoriano de terrible mirada es prácticamente una celebridad en la pintura onírica. Nació el 1 de agosto de 1817 en Chatham, Inglaterra, una villa del condado de Kent. De niño, ingresó en el Royal Academy of Arts de Londres. Su especialidad fue pintar las obras de Shakespeare. En una de ellas, Come on to the Yellow Sands, que fue la sensación de la exposición anual de la Royal Academy en 1842, recrea una escena de la tempestad que se desarrolla bajo el influjo de la luna llena. Cuando el artista cumplió los 25 años y gracias a un mecenas, realizó un viaje que lo llevó al Oriente Medio. Sufrió una insolación en Egipto y pasó 5 días con sus noches fumando narguil, la pipa de agua. En aquella experiencia iniciática, oyó la voz del dios Osiris que le encargó matar a sus enemigos. En la antigua Roma se denominaba lunaticus a las personas cuya personalidad se modificaba por el ciclo lunar. Era una disculpa ante un actuar incomprensible. Sin embargo, su asociación con la locura se produjo siglos más tarde. Las mujeres de Anfisa, de Sir Lawrence Alma Tadema. En la Inglaterra de los siglos XVIII y XIX, John Bridle escribió su libro La locura lunar, Lunacy. Identificaba el desorden en el actuar de las personas como consecuencia de la luna llena o de los equinoccios, especialmente en el solsticio de verano. Primer libro sobre la locura en 1700. Bridle usa un término latino, non corpus mentis, la ausencia de un control regular de la razón, para agrupar todos los subtipos de locura. Los locos de nacimiento, natural fools. Aquellos que pierden sus facultades mentales en su vida, mad fools. Y los lunáticos, lunatic persons. Aquellos cuyo comportamiento estaba sometido al influjo de la luna. Esta locura transitoria lunar había sido acuñada por los tribunales de justicia. Sir Matthew Hale, Lord Juez de Justicia, había definido el influjo de la luna como una eximiente en el actuar de las personas. La coincidencia de ambos fenómenos, la luna llena y el solsticio de verano, generaría el clímax de esta locura lunar. Ahora, aquellos que somos conscientes de nuestra mágica locura, continuaremos un breve viaje en el tiempo a la Inglaterra victoriana. 5 personas, cada una ejercitando uno de los 5 sentidos. El influjo de la luna, criminales y artistas. En aquella Inglaterra de luces y sombras, la locura lunar hizo su aparición en numerosos sectores de la sociedad y el Imperio Británico dictó leyes para regular la lunacy, la locura lunar, como la Lunacy Act de 1890, con la que se pretendía dar protección a quienes sufrían de este mal.
Incluso el hombre puro de corazón, que reza sus oraciones por la noche, puede convertirse en lobo cuando, pensando en su amor, brilla la luna llena.